La Asamblea Legislativa finalmente eligió magistrados para la Sala de lo Constitucional después de 4 meses. ¿El mismo atraso pasará con la elección del Fiscal General de la República? Eso es lo que plantea esta noche Lorena Mendoza en La Opinión. Y de ese mismo tema hablaremos hoy con nuestros invitados. Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, y Ana Verónica Gómez, subcoordinadora de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia. Con ellos evaluaremos el proceso y la cadena de debilidades que pudieron existir en la elección de los nuevos magistrados y que podría repetirse en el proceso que ya iniciaron los diputados para decidir si se mantiene el fiscal Douglas Meléndez o lo sustituyen por otro abogado. Esta noche lamentablemente no nos acompaña Francesca Falconi. Bienvenidos todos a Sin Su Permiso. Durante varias semanas, los salvadoreños presenciamos indignados cómo los partidos políticos negociaron abiertamente una cuota en la Corte Suprema de Justicia, en particular en la Sala de lo Constitucional. En lugar de discutir sobre cuáles de los candidatos a magistrados tenían el mayor conocimiento o el perfil jurídico más interesante para el futuro de la justicia constitucional de nuestra República, se trató de un regateo vulgar, resuelto en privado, pero con chantajes públicos de mal gusto. Una vez superado ese mal rato, todos confiamos que los nuevos magistrados impongan su carácter, su conocimiento y que actúen de modo independiente, como lo exige el Estado de Derecho. Los diputados se vieron mal, todos, y por eso mismo deben aprovechar la oportunidad que la elección del nuevo fiscal general les ofrece. Lúzcanse, elijan pensando en el país, elijan pensando en sus votantes, elijan pensando en el futuro. No escojan fiscal haciendo política partidaria, sino haciendo patria. Amplíen el método de elección, ya no le den tanta relevancia a una entrevista que suele ser pensada solo en clave mediática. Investiguen, debatan en público y háganlo en los tiempos constitucionales. Por favor, no nos castiguen con otro show bufo, suficiente tenemos con la campaña presidencial. Muy bien, amigos y amigas televidentes, y en este top 5 quisiéramos abordar la violencia de género y la resiliencia en El Salvador. Quisiera empezar con el número 5. ¿Sabía usted que la violencia, obviamente, en El Salvador afecta directamente el bienestar de la juventud? Y la tasa de homicidios promedio de la población joven es 53.4% mayor que la de la población adulta en un periodo que se estudió durante 10 años, del 2007 al 2017. Así que no crea que en el 2018 el indicador ha cambiado. En el número 4, la encuesta de resiliencia juvenil de El Salvador analizó 3 tipos de factores relacionados con la capacidad de sobreponerse a las adversidades y adivine qué, de una escala de 1 a 5, la resiliencia es más alta en las mujeres que en los hombres, alcanzando un 4.37 de indicador, principalmente, aunque usted lo dude, debido al involucramiento de la familia. En el número 3, los niveles epidémicos de violencia feminicida también afectan principalmente a las mujeres jóvenes, léase la edad entre 16 a 29 años, que representaron 44% del total de muertes violentas de mujeres, es decir, que de cada 10 muertes, casi la mitad son en jóvenes de este rango de edad. En el número 2, las jóvenes también son las más afectadas por delitos sexuales en el país, y en el 2017, 38% de casos ocurrieron justamente contra mujeres entre 15 y 19 años, y hay una estadística bien interesante que el día más propenso para que ocurran estos delitos es el día miércoles en la semana. En el número 1, esto es bien importante porque en la encuesta sobre cultura de paz en El Salvador del 2017 se destaca que en el caso de las mujeres 78%, o sea casi 8 de cada 10 víctimas no presentaron su denuncia frente a las autoridades correspondientes. Dicho de otra forma, de cada 10 hechos de delincuencia, solamente 2
2 llegan a ser registrados por la PNC, la Fiscalía, los Juzgados de Paz, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. Esperemos que los candidatos en plena campaña ya hayan tomado en cuenta estas estadísticas. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más. Continuamos, iniciamos, como les habíamos dicho, el bloque de la entrevista. Nos acompaña Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, y Alicia García, subcoordinadora de Transparencia y Anticorrupción, también de la Iniciativa Social para la Democracia. Pedimos disculpas por un error involuntario en la presentación. Se mencionó el nombre de otra invitada, pero es un gusto compartir por primera ocasión con usted, Alicia. Muchas gracias por la invitación. Ramón, también un gran gusto tenerlo nuevamente por acá. Gracias por la invitación, un gusto estar también con ustedes. Y bueno, en este momento que ya tenemos elección de magistrados, después de tanto tiempo. 4 meses. 4 meses. 4 meses. ¿Cuál es la gran lección aprendida de todo este proceso, Ramón? Bueno, yo creo que por una parte este proceso mostró incluir elementos diferentes. Por una parte, una mayor participación de las organizaciones de sociedad civil, siendo vigilantes y propositivas en todo el proceso de la elección. Por otra parte, un proceso que estuvo revestido de aspectos de mayor transparencia. Digamos, el proceso llevado adelante por parte de la FEDAES permitió una participación de observadores que nunca antes se había visto. El proceso llevado de selección por parte del CNJ también permitió que hubiera una presencia importante de observadores en el momento de las entrevistas, en el momento de la deliberación. Hubieron momentos opacos a los que no tuvimos acceso, momentos claves del proceso, pero que bueno, digamos, hubo más transparencia. Y esta transparencia, perdón Ramón, pero esta transparencia teniendo observadores, la participación de organizaciones civiles, ¿realmente de qué sirvió? Porque ¿de qué sirve la transparencia si al final se decide todo en un cubículo de la Asamblea Legislativa? Sí, bueno, yo sí creo que sirvió. Ajá. Sí creo que sirvió porque entre todas las listas iniciales y finalmente lo que termina quedando, pues uno sí puede señalar que hay una elección de 5 personas, magistrados ahora y magistradas propietarias, que se encuentran dentro de las 15 personas mejor evaluadas de los baremos. Ese es un elemento clave, ¿verdad? Porque finalmente hay, lamentamos que las 6 suplentes, las personas 5 suplentes, 2 están dentro de las 10 mejor evaluadas y 3 en los últimos, de los últimos 10 evaluados. Esto sí, yo creo que sí es importante, la participación, porque nunca antes ninguna organización había presentado baremos, evaluaciones de candidatos. Esto en buena medida generó influencia y evitó que en alguna medida también terminaran eligiendo a personas que no fueran las mejores capacitadas. En términos de el génesis de los candidatos que surge del CNJ y también de la FEDAES, ahí ¿dónde ustedes identifican las debilidades de todo el proceso que llevó a presentar a estos 30 candidatos? Bueno, como ya se... Sí, bueno, se presentó una lista de 30, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa y después se depuró quedándose con los 30 para elegir a estos 10, ¿verdad? Yo creo que sí fue importante, ¿verdad? El proceso FEDAES también fue de una manera más transparente, tuvimos acceso a los observadores para poder verificar toda la jornada de la elección. Hay, como decíamos, ¿verdad? Hay ciertas cuestiones que todavía falta mejorar, cuestiones de presupuesto, de la elección de FEDAES. Hay ciertas cuestiones que todavía falta afinar, pero podríamos decir que ha mejorado comparado con años anteriores. No, pero ustedes
El tema, por ejemplo, de moralidad notoria. Teníamos una discusión cuando preparábamos este programa, porque moralidad notoria tiende a ser muy subjetivo. Es muy subjetivo. Y algo que se les critica a estos electos es que no está comprobada su moralidad notoria, pero ¿cómo yo compruebo si usted es moral o no? Depende de cuál es lo que para mí es moral o no. Obviamente, hay nada más para efectos de los baremos elementos que objetivamente pueden ser verificables, porque en realidad para poder dar una opinión objetiva, todo lo que se debe de ver y todos los indicadores o subindicadores que van a estar presentes, en realidad tienen que ser medibles y verificables. En el caso de la moralidad notoria, los únicos elementos que pueden ser verificables es, por ejemplo, si ha tenido procesos abiertos en el Tribunal de Ética, en la Procuraduría General de la República, si ha tenido procesos abiertos por delitos de corrupción o señalamientos o investigación de corrupción. Como su estatus legal. Exactamente. Si ha sufrido alguna condena, si etcétera. Corríjame, ¿no? ¿Verdad que la ponderación de moralidad notoria era la más baja? No estaba entre lo más... Sí, porque siempre tienes esta dificultad de... Pero está bien, entonces, de ser tan subjetiva. Sí, por eso es de que muchas personas luego querían meter, bueno, sí, pero esta persona es cristiana, entonces pues quieren introducir otros elementos que en realidad no tienen exactamente nada que ver con la moralidad de una persona. El asunto es encontrar aquellos elementos que se puedan verificar, que se puedan objetivizar, y uno poder tener un elemento de decir, bueno, sí, no ha tenido ninguna condena, nunca ha sido investigado por un delito de corrupción, tiene un récord limpio. Ahí es donde uno sí puede decir, bueno, esta persona tiene estos elementos y tiene estas características positivas. Y si ustedes quisieran hacer algunos cambios o afinar este tipo de mediciones de los baremos o cualquier otro tipo de cambios en el proceso que viene, ¿qué recomendaciones harían, Ramón? Mire, yo creo que ahora hay un proceso en la Asamblea Legislativa que a mí me parece positivo, y es que se escucha que se pretende hacer un baremo, y qué bueno si desde la Asamblea se construye y se institucionaliza un baremo, y ojalá que este baremo pudiera ser el resultado. El baremo que van a ocupar en este momento para la elección del fiscal. Para la elección del fiscal, Ajá, sí, que quede ya. sí. Y que quede institucionalizado y que pueda ser el resultado de los aportes de distintos tipos de organizaciones, entre ellos, por ejemplo, el baremo que nosotros hicimos, lo construimos juntamente con AUPRIDES. Ahí hay un aporte desde la academia, y desde la academia nosotros creemos que puede haber una aportación importantísima. Todos los baremos son mejorables, obviamente todos son mejorables, pero lo importante es que este pueda ser el resultado de una discusión, de un grupo, de un colectivo de personas que en realidad tengan la experiencia, el conocimiento y construyan esto. Pero ¿qué pasa cuando ese baremo se mezcla con intereses políticos? Porque fueron 4 meses donde el FMLN y Gana pujaron por candidatos específicos, entonces como que desvirtuó todo ese esfuerzo de transparencia. Yo creo que el problema no solo es la construcción de un baremo. La construcción de un baremo puede ser un instrumento para ayudar a la evaluación y a tener de manera objetiva una idea de las capacidades, de las calidades que tienen las personas que están compitiendo. Pero no solo el baremo, pueden haber otros mecanismos como la entrevista, pero si uno sigue tomando un diseño de entrevistas en la misma manera, en la misma forma, con el mismo procedimiento que se hizo la de los magistrados y se está haciendo ahora la de los candidatos a fiscal, obviamente ese diseño no nos permite entrar a mayor profundidad sobre el conocimiento que debemos de tener los ciudadanos de lo que las personas saben, conocen, han aprendido, la experiencia que traen, la calidad académica que tienen. Este tipo de entrevistas que están haciendo entonces para ustedes no aporta mucho. Aporta muy poco. Y ¿por el formato o por el tipo de preguntas? Por todo. Porque es un bueno, Alicia allí estuvo presente Alicia estuvo presente en todas las entrevistas y ella nos puede contar. ¿Permitían las preguntas del público? 3. ¿Y cómo las escogen? Era una cuestión dedocrática, o sea, había mucha gente que pasaba preguntas, y ellos elegían no hacerlas.
O sea, y entre las organizaciones... Ese criterio es como bastante... discrecional. Es discrecional. ¿Y quién escogía las preguntas? Entre las organizaciones nos preguntaban, ¿verdad? ¿Cuál fue su pregunta? Tal, y cuál fue la suya, tal. Pero ¿y por qué no le hicieron? Porque pasó muchas veces que decían que las preguntas eran demasiado personales. Sí, o podrían ser preguntas que se habían filtrado para atacar a un entrevistado o para beneficiarlo. Difícilmente. O sea, con las personas que nosotros conversamos, que pasamos preguntas, porque éramos reiteradas las organizaciones que estábamos ahí, nos comentábamos las preguntas que hacíamos y no entendíamos el motivo por el cual no se realizaba. Alicia, tú que estuviste ahí, ¿cuál sería el formato ideal de una entrevista de ese tipo? ¿Cómo tendría que ser? Bueno, las preguntas, habían 3 preguntas introductorias, ¿verdad?, que hacían los diputados, los miembros de la subcomisión política, que versaban prácticamente lo mismo. El tiempo, por lo que he visto ahora, eso lo han regulado con las entrevistas de fiscal, que ya les marcan un tiempo determinado para el desarrollo de las entrevistas y de sus respuestas. Entonces, la extensión que tenían muchas veces en las respuestas que daban era demasiada. Y cuando ya querían hacer las preguntas del público, decían, solo vamos a hacer una pregunta del público porque no tenemos tiempo. Pero eso fue, ¿qué? ¿En los magistrados? Sí, en las elecciones. Y ahorita en lo del fiscal sí se está regulando el tiempo para que existan las 3 preguntas. Pero mi pregunta más bien iba dirigida no a lo que pasó, sino a lo que tendría que ser, a lo que debería ser ese proceso. Pues creo que hasta cierto punto la Asamblea Legislativa ha visto, ¿verdad?, que la regulación del tiempo en las entrevistas y en las respuestas de los candidatos es necesario regular. Y tendrían que haber más participación ciudadana y menos legislativa. Sí, de hecho sí. Nosotros destacábamos en algunas entrevistas y en nuestro informe, ¿verdad?, la poca participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las personas que podían llegar a la entrevista. El Centro Cívico Cultural es un lugar enorme, ¿verdad? Caben muchas personas y nunca estuvo ni lleno a la mitad. Algunos candidatos llevaban su grupo de barra, ¿verdad? Llevaban barra y eran los momentos en los que se llenaba un poco. Pero generalmente siempre, como les comentaba, los que fuimos a todas las entrevistas ya nos conocíamos, ya sabíamos quiénes íbamos a ir y éramos un grupo bien pequeño. Bueno, Ramón, ¿cómo se podría garantizar la eliminación de la posibilidad de tener un reparto de cuotas en este tipo de elecciones? Es una pregunta complicada. Porque no se puede garantizar eso. Bueno, primero vamos a partir del hecho que la Asamblea Legislativa es un cuerpo político. Todas sus decisiones van a ser de carácter política. Eso es un principio general. Pero todas las decisiones, y en el marco de esta idea de que es un cuerpo político y sus decisiones políticas, dicen entonces todo tiene que ser sobre la base de acuerdos y de ser posible hasta entendimientos debajo de la mesa. Eso no es así, eso no es cierto. Porque existe un reglamento de la Asamblea Legislativa, pero también existen principios constitucionales, a veces de carácter legales, o la misma jurisprudencia constitucional que indica cuál es el procedimiento que se debe de seguir para este tipo de elección. Los principios fundamentales constitucionales establecidos en la jurisprudencia es que, en primer lugar, todo el proceso debe de ser abierto, debe de ser transparente, un requisito, abierto, transparente, nada debajo de la mesa, nada entre partidos políticos a puerta cerrada. En segundo lugar, que ese debate, que ese proceso debe de ser altamente deliberativo, ¿sí? Y lo que implica que cualquier discusión que deba de haber respecto de un candidato o del conjunto de candidatos debe de hacerse de forma pública, evidenciando las razones, las motivaciones por las cuales yo estoy de acuerdo con un candidato y por qué con otro. En tercer lugar, debe de garantizarse también un procedimiento más institucionalizado para llevar adelante la elección. Por ejemplo, si tú vas a establecer de que en primer lugar va a haber entrevistas, debe de haber un diseño institucionalizado de esas entrevistas, ¿verdad? ¿Cuál es el cuerpo de las preguntas? ¿Cuál es el tiempo de duración de las preguntas y del conjunto de preguntas y del total de la entrevista? ¿Quién hace las preguntas? Por ejemplo, si el diputado, pues hombre, no es un abogado. Estamos hablando de que vamos a elegir, por ejemplo, ahora a un fiscal.
alguien que sepa de derecho penal, por ejemplo, debería de estar presente asesorando a los diputados para decirles, mire, esa respuesta no es de profundidad. Sí, porque no tenemos diputados abogados. No todos. Hay algunos sí, abogados, pero no necesariamente tienen la experiencia ni en el sector justicia ni en el área para la cual se está escogiendo a una persona. Por lo tanto, debe de tener un diseño muy claro. En segundo lugar, ¿cuál es el mecanismo de evaluación? Porque debe de haber una evaluación y la jurisprudencia constitucional nos lleva a determinar los elementos que deben de considerar para evaluar la calidad académica de la persona, licenciado, máster, doctor, dónde se graduó, en El Salvador, en una universidad de prestigio, en una universidad pajarito, se graduó en el exterior, es un elemento clave. Entonces, trayectoria profesional. En el mundo ideal sería que los diputados abrieran todo el proceso de discusión hasta el momento en que llegan al acuerdo legislativo. Desde el momento. Ese que es el dicen, principio. bueno, emitamos decreto que van estos 5. Por ejemplo, en ningún paso y en ningún procedimiento legal está que a los partidos les corresponde presentar lista. Es decir, el procedimiento es, en el caso de magistrados, es el CNJ presenta 30 candidatos. Y de esos 30 candidatos debe de debatirse. Eso es lo que les iba a preguntar, porque cuando fue la elección, que fue el viernes anterior, hace ya 8 días, porque este programa se transmite viernes, la sensación que hubo fue, esto es un combo, y aquí está amarrado el fiscal, porque de la noche a la mañana se desentrampó. Sí. Lo que estaba completamente enmarañado y que llevaba 4 meses sin arreglarse. Sí, esa es la percepción, y muy difícil se puede obviar. Y usted lo cree, ¿verdad? Y es muy difícil obviar esa percepción, ¿verdad? Porque lo que nosotros decimos, yo puedo decir, nos sentimos satisfechos, hay una elección, aquí hay 5, se encuentran desde el número 1 hasta el número 14, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, han escogido a las mejores personas, no tenemos que cuestionar a las personas electas. Pero el procedimiento utilizado fue el mismo. Eso es lo cuestionable. Se cuestiona el procedimiento que la Asamblea sigue utilizando y esperamos que deberían de mejorar y ya no seguir utilizando en bien del país. Alicia, ¿cuánto tiempo tendríamos que darle de espera a los nuevos magistrados, sobre todo de la Sala Constitucional, para que nos digan o tener la percepción de si se escogió bien? Es complicado poder decir un periodo determinado, ¿verdad? Incluso algunos magistrados electos daban la declaración de que el tiempo lo iba a decir. Tampoco es tan extenso como poder decir el tiempo lo va a decir, ¿verdad? 9 años después. Sí, podríamos quizás alguna muestra de su tendencia o de su razón política o legal, la podríamos verificar en las resoluciones que se podrían emitir previo tal vez al proceso eleccionario que ya tenemos en puerta. Que entonces, ¿verdad? Estamos hablando de resoluciones ya. Sí. ¿Cuáles son las resoluciones que usted cree que van a revelarnos un poco el carácter y el comportamiento de esta sala? Hay varias demandas que se han presentado, ¿verdad? Hemos visto que por ahí hay unas cuantas políticas que también hace poco se han presentado. Cuestiones de recursos. Bueno, y una contra un candidato a la presidencia. Exacto. Que se acaba de presentar ayer o anteayer. Dos se han presentado. Contra Nayib Bukele. Sí. Exacto, entonces entenderíamos, ¿verdad?, de que los magistrados electos tendrían que seguir y depurar la mora judicial que se tiene hasta el momento, ¿verdad?, que como sabemos son más de 1000 procesos en atraso. Esperaríamos que se resuelvan. Pero una demanda como la de esas contra Nayib Bukele, en la práctica tendrían que resolver algo ya, porque las elecciones son en menos de 70 días. En menos de 70 días. O sea, bajo esa lógica que tú estás diciendo. Sí, a ver, yo creo de que ahora parte de cuál es la metodología que los 5 van a acordar. Digo, yo entendí en la Sala Constitucional anterior que ellos tenían un criterio y era resolver aquellos casos en tiempos que todavía tuvieran un efecto. Es decir, en este caso que ustedes señalan, si se va a resolver algo, que se resuelva ya cuanto, no ya, vea, bueno, tendrá su tiempo, darle su tiempo, pero antes de que ocurra un evento que
tenga poco sentido o el efecto sea mucho más complicado. Por ejemplo, que se elija a un candidato a la presidencia y después venga y haya una resolución. Imagínense ustedes lo que hubiera ocurrido en el caso del expresidente Saca, cuando fue candidato presidencial, que le presentaron una denuncia de inconstitucionalidad. Si después de que había pasado la elección, la sala hubiera resuelto, al contrario de cómo lo hizo, el efecto legal era imposible, era complicado. Sí, eso no puede ocurrir, ¿no? Y en este tipo de casos realmente yo creo que la sala de lo constitucional lo que uno tiene que esperar es, uno, que ellos sepan analizar, responder a lo que en esencia la función de ellos tiene, tutelar los derechos, garantizar el respeto de la Constitución, y yo creo que no prestarse al juego, porque recuerden que hubo mucho señalamiento en el caso de la sala anterior, que se estaba prestando a determinados grupos de interés fáctico y que además... Bueno, habían de todos lados, porque a veces los de la derecha decían de la izquierda y los de la izquierda decían de la derecha. Entonces hubo señalamientos de ambos lados según las resoluciones que ellos emitían. Sí, por supuesto. Y yo en este tipo de casos lo que he dicho, bueno, aquellos que dicen que los ex magistrados de la sala recibieron dinero, bueno, el que tenga prueba, que vaya y ponga la denuncia o aviso a la fiscalía, porque no se puede estar difamando a personas sobre la base de nada. Pero lo que sí es importante es que la sala sí tiene una responsabilidad. No puede estar jugando también al vaivén de que a cada persona que se le ocurre estar presentando, porque ha habido pues una tendencia en este caso. Yo creo que la sala tiene que mostrar mucha seriedad. Hay casos gravísimos presentados, creo yo, en el último periodo relacionados con derechos de salud de personas. Ese tipo de casos, yo sí creo que la sala le tiene que poner mucha atención porque son urgentes, no pueden esperar, especialmente derechos que vinculan la vida de las personas, tienen que ser resueltos cuanto antes. Quiero cambiar de de magistrados a fiscal. Sí, para que cerremos este bloque ya y el programa con el tema porque fiscal. También va a haber un baremo en el fiscal, porque ya empezaron las elecciones, el proceso, y vemos un copy-paste. ¿Cómo ven ustedes esto? Que es casi similar a lo que se hizo con los magistrados. Sí, bueno, yo creo que hay un detalle importante. Nosotros recibimos llamada de parte de uno de los asesores del presidente de la subcomisión legislativa, el coronel Almendaris, solicitándonos que le pudiéramos entregar nuestra lista de preguntas que consideráramos que deberían de hacerse. Se le hicimos llegar un total de 33 preguntas que creemos nosotros son importantes, que se deben de hacer. Lamentablemente, pues no están haciendo 33 preguntas, y me imagino que hay otras organizaciones que también enviaron las de ellos, pero es un punto, digamos, de señal positiva. Segundo, ellos comentaron esta idea respecto de tener el interés de elaborar un baremo único. Sí, que no se llamara baremo, pero sí, es una herramienta, llamémosle una herramienta de evaluación que permita independientemente del nombre, que permita rankear, que no son nombres, es decir, yo digo, la persona que quedó en número 1, en número 2, ya ahí después aparecerán rostros, pues, pero no es la persona per se, es revisar su currículum, su experiencia laboral, su aporte en términos de teórico, de libros que haya escrito, su experiencia docente, lo que ustedes decían, ha tenido expedientes abiertos de investigación, lo que sea, cuál es la independencia partidaria que pueda tener, que siempre es válido revisarla, y por último, cuál fue la calidad de la respuesta que esta persona dio en el momento de la entrevista. Son todos los elementos que se deben de considerar, al menos para poder hacer una evaluación bastante objetiva. Yo creo que ese elemento también ha sido positivo, por lo menos en términos de la señal que hay hasta el momento. Pero luego lamentamos nosotros que se inicie el proceso de manera acelerada y se diga, es que tenemos que sacar esto rápido y en 2 semanas. Se supone que en diciembre quieren elegir, ¿verdad? Eso es lo que había escuchado yo. Sí, claro, pero nuevamente está siendo un proceso muy atropellado.
que no reviste de la seriedad que debería de tener nuevamente. Vemos unas entrevistas, como ustedes lo han señalado, de 30 a 40 minutos, que no necesariamente logra profundizar en el conocimiento de lo que la persona en verdad puede demostrar y puede aportar. Que me pregunten a mí, mire, ¿y usted qué es lo que más resalta de su currículum? Pues yo le puedo decir, mire, el papel en el que lo hice, ¿verdad? Porque es bonito. Digo, ¿o qué lo motivó a participar? Sí, son preguntas como muy superficiales para el cargo que se está buscando. Eso es. Ahora, ¿crees que debería reelegirse Douglas Meléndez? Creo que sería un criterio de evaluación de la comisión, ¿verdad? Pero el ISD, ¿qué siente? Él está ¿Cómo lo percibe? en todo el derecho de volverse a postular, ¿verdad? El fiscal ha realizado un trabajo para muchas personas muy valiente, atacando ciertas cuestiones de corrupción, ¿verdad? Que muchas personas estaban pendientes de que se atacara, pero igual han quedado ciertas deudas, ¿verdad? Cuestiones, juicios pendientes, derechos. ¿Cuáles son las principales deudas del actual fiscal a criterio del ISD? Pues a criterio de ISD ha quedado mucha cuestión de género, ¿verdad? Hace poco hemos visto que el proceso este es un ejemplo, hemos visto el proceso de Imelda, que pues tiene un tiempo ya en prisión y pues se sigue retardando por el la tema del justicia, aborto. por el tema del aborto, se sigue retardando la justicia para ella, ¿verdad? Es importante que estos temas también tengan la presencia y el debido asesoramiento fiscal, que la fiscalía de verdad inicie su acción, ¿verdad? En contra o a favor de este tipo de personas. Así que creo que sí, eso sí es importante. Hay deudas del fiscal y también hay cuestiones que ha acelerado mediante los procesos. Ramón, ¿ISD sí o no diría que se reelija Douglas Meléndez? Mire, en principio nosotros creemos que, bueno, no. En principio creemos no. Creemos no porque el problema es que los señalamientos, su conducta, su actuación ha mostrado tener, digamos, como preferencias a determinados casos, no le ha dado la atención de manera bastante equilibrada a los casos que él tiene en su haber. Unos casos son tratados de una manera, el caso Saca ha sido tratado de una manera que no es la misma como está tratando el caso Funes, por ejemplo, y ahí se han presentado denuncias o avisos. Nosotros presentamos varios avisos de seguimiento del caso Flores que no han continuado con la investigación, la actuación que tuvo la Fiscalía en el caso de la responsabilidad civil, en el caso Flores, que lo perdió, totalmente lo perdió. Es una demostración también de que, bueno, uno no dice, bueno, ¿cómo es que en unos casos sí la Fiscalía le pone mucho énfasis, casos de personas que se les acusa de delitos de aborto, como que la Fiscalía le entra con mucha fuerza hasta lograr la condena de estas mujeres, pero casos como este de recuperar dinero al Estado no le entra con la suficiente fuerza. Entonces, ese tipo de cosas creo que denota que nosotros debemos de tener un fiscal comprometido en la lucha contra la corrupción. Por supuesto que sí, creemos que debe de haber una lucha contra la corrupción en la que se persiga a mi corrupto, al corrupto del otro y al corrupto de todo. Es decir, que no haya una preferencia para unos casos y para otros no. Y que garantice que en el equilibrio de los distintos tipos de delitos efectivamente también haya eso. Segundo, creo que el fiscal queda pendiente con hacer una profunda depuración fiscal. La Fiscalía necesita una fuerte depuración, como lo necesita el sistema judicial, ¿verdad? Hay que hacer una profunda depuración de jueces, pero ahí quedó también en deuda. En términos generales, nosotros preferimos que se someta, que haya un nuevo fiscal, claro, pero obviamente que se someta. Nosotros queremos y vamos a construir también a partir del baremo que tenemos, de la metodología que tenemos, estamos esperando construir un nuevo baremo para esta elección de fiscal. Y más bien ahí queremos ver, sin estar señalando nombres, porque algo sí yo debo de decir, algo que dejó muy mal la elección de los magistrados desde la perspectiva de sociedad civil fue que organizaciones
aparentemente de sociedad civil surgieron para denigrar a la persona, Sí. utilizando o mal utilizando resultados de los baremos. Eso no se vale y no se puede hacer. Y nosotros pues creemos de que los baremos no son la verdad absoluta, son un elemento de referencia que deben de ser considerados Ramón, para una ya decisión. quedan pocos minutos y a mí me gustaría retomar lo que usted dijo al inicio de este bloque, que llamaba un poco la atención el proceso un tanto atropellado en unas cuantas semanas, tenemos que hacer todo esto rápido, ustedes mandan 30 preguntas, otras organizaciones también, y terminan haciendo 4 preguntas básicas. ¿Qué huelen ustedes que hay atrás de esto? ¿Por qué es la gran carrera para elegir ahora al fiscal? Bueno, en esto siempre están las percepciones. No, está presentes, bien, pero ¿verdad? o sea, tal vez no va Siempre a tener la uno verdad dice, absoluta, bueno, pero tiene que sí, haber algo de sí. por qué es la Claro, presión claro, ahora claro. para elegir fiscal. Bueno, si no hay tiempo suficiente para hacer un baremo, pues uno se queda ya luego en el aire, ¿verdad? Ya no hubo tiempo para poder hacer una evaluación profunda y eso deja en dificultad la posibilidad real de incidencia que también puede tener las organizaciones de sociedad civil que venimos trabajando con seriedad este tipo de temas. Obviamente uno puede y existe esta percepción de que parte de ese combo hay como ya un entendimiento de quién pudiera ser electo. Nosotros no queremos pensar que eso exactamente sea lo que esté ocurriendo y llamaríamos a la Asamblea Legislativa a no permitir que esto sea lo que ocurra, que demuestre que efectivamente esté interesada en hacer un trabajo de verdad responsable y serio, porque los electores nombramos a la Asamblea como órgano elector de segundo grado para que cumpla con la ley y cumpla de verdad eligiendo a las mejores personas, que esa es la responsabilidad que tiene. Entonces, yo sí creo que hay esta percepción, pesa bastante todavía ahorita, y esperamos que esto en verdad no llegue a ocurrir. Alicia, para finalizar, ¿tú querías comentarnos algo al respecto? Sí, esperamos, ¿verdad? Como ya decía el licenciado Villalta, esperamos que el proceso de fiscal subsanen todos los errores cometidos en el tema de magistrados, que la deliberación sea pública, ¿verdad? Que eviten las reuniones a puerta cerrada. Han empezado a la carrera, pero abriendo siempre el proceso de entrevistas a todos los ciudadanos. Esperemos que la deliberación sea de la misma manera, porque de nada nos sirve que tengamos acceso a las entrevistas y no podamos ver la parte medular de una elección del calibre. Bueno, les agradecemos a ambos su participación esta noche aquí en Sin Su Permiso. Ha sido un gusto tenerlos. Gracias. Ana, buenas noches. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, les agradecemos su sintonía. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Que descansen.